Ángulos suplementarios. Analiza. Sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? Tenemos acá dos ángulos conocidos que son 60 y 80 grados. Nos están preguntando cuánto mide el ángulo A. Tenemos acá, soluciona. Tengo un ángulo del triángulo y el ángulo A. Juntos miden 180 grados, igual que la suma de los ángulos internos del triángulo, por lo que A tiene la medida de los otros dos ángulos del triángulo, es decir, 60 más 80. Quiere decir que el ángulo que está afuera del triángulo mide 140 grados, porque los dos ángulos de este sector acá, que sí se conocen, juntos al sumarlos nos da 140 grados. Ahora, si acá mide 140 grados, quiere decir que acá adentro mide, para los 180 mide 40 grados. 140 más 40 son 180. Y si queremos comprobar con los dos internos, acá, estos dos, 140 más 40, 180. En conclusión, para este ejercicio del analiza, este ángulo A mide 140 grados. Y acá tenemos la respuesta. ¿Comprende? El ángulo exterior del triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. ¿Qué es eso de prolongar? Por ejemplo, acá tenemos este triángulo, ¿verdad? Este triángulo. Entonces, al prolongar este lado, es decir, al hacer este lado más largo, obtenemos este otro ángulo, que es igual a la suma de estos dos ángulos. Dos ángulos que suman 180 grados se llaman suplementarios. Es decir, si acá este mide 140 grados, este de adentro mide 40, porque sumado todo esto da 180 grados. Entonces son ángulos suplementarios. Ejemplo, el ángulo del triángulo del que se desconoce la medida y el ángulo A son ángulos suplementarios. Resuelve. Vamos a hacer acá uno del resuelve y los demás los hace usted. Número 1. Calcula el valor del ángulo indicado. Muy bien. Vamos a hacer el B. Nos está pidiendo que calculemos el valor del ángulo B. Conocemos estos dos de acá y el B con este otro son suplementarios, es decir, que van a dar juntos 180 grados. Por tanto, ¿cuánto mide el ángulo B que nos está preguntando? Si sumamos estos dos que no son suplementarios con el B, 80 más 30 es igual a 110. Quiere decir que el ángulo B mide 110 grados. Y por ende, el otro que es suplementario con él va a medir 70 grados. Y 110 grados más 70 grados son 180 grados. Ahí se cumple. Veamos uno más. Este otro. Tenemos acá que busquemos el ángulo C. Nos da el ángulo de 75 grados y nos da este de afuera, que es 140 grados. Muy bien. Si tenemos este que mide 140 grados y sería suplementario con este de acá, estos dos son suplementarios, quiere decir que este ángulo interno, este
mide 40 grados. 40 grados. ¿Por qué? Porque es el suplementario de 140. Y 140 más 40 son 180. Ahora, teniendo estos dos, vamos a descubrir el C. Vamos a descubrir el C. Quiere decir que 75 grados más 40 grados, ¿cuánto es eso? Son 115 grados. 115 grados. Y estamos hablando de estos dos. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? Sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo da 180 grados. Por lo que a 180 grados le quito 115, que es la suma de estos dos, esto va a ser igual a 65 grados. Vamos a hablar de la resta. Acá 0 no se puede restar, pero sí se le presta del 8, por lo que el 0 es 10. 10 menos 5 es 5, y este 8 ya no es 8, sino que es 7. 7 menos 1 es 6, y 1 menos 1 es 0. Por tanto, el ángulo C mide 65 grados. Y luego 65 más 75, eso es igual a 140 más 40 es 180 grados. Ahora sí, los demás usted lo puede hacer en su casa, comprendiendo de que los ángulos suplementarios suman 180 grados los dos entre sí, y que suplementario es cuando se prolonga uno de sus lados. Esto ha sido ángulos suplementarios.